Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unas ideas que invitan a darle la vuelta a cómo vemos los desafíos, ¿no? Están basadas en fragmentos del libro Todo está aquí para ayudarte, de Matt Kahn. Y la premisa central es, pues, bastante radical, que todo lo que nos pasa, incluso lo más difícil, puede ser una herramienta para crecer. Exacto. Es un cambio de paradigma total, ¿sabes? Dejar de ver la vida como algo que nos sucede y empezar a verla como algo que sucede para nosotros, para nuestra evolución. Kahn se enfoca mucho en personas sensibles a la energía, los que él llama émpatas, pero creo que las ideas resuenan con cualquiera que busque más paz interior, la verdad. Ok, tenemos entonces estos extractos que se centran mucho en el viaje espiritual. ¿Cuál dirías que es nuestra misión hoy al analizarlos? O sea, ¿qué queremos que la gente se lleve? Pues mira, la misión es como destilar las claves que ofrece Kahn para entender esa tensión interna que todos sentimos a veces, ¿no? Esa lucha entre lo que él llama el ego y el alma. Queremos explorar cómo sugiere el pasar de ese estado de guerra interior, así lo llama, a uno de armonía y autenticidad, un estado que denomina raw. Vamos a buscar entender qué es esa guerra y sobre todo cómo cultivar esa alternativa, más natural, digamos. Ok, vamos a desempacar esto. Y prepárense, porque en serio, algunas ideas sobre emociones como el miedo o la ira son, bastante sorprendentes, muy contraintuitivas. Empecemos por la raíz del conflicto según Kahn, el ego versus el alma. ¿Cómo los define él? ¿Qué son? Describe al ego de una forma muy particular. Dice que es una identidad imaginaria de un sistema nervioso sobreestimulado. Argumenta que se forma en nuestros primeros años, a partir de creencias limitantes, puntos de vista estrechos que adoptamos para sobrevivir, ¿sabes? Para encajar, para sentirnos seguros. Pero ojo, no lo ve como un enemigo a destruir, más bien como la conciencia en una etapa inicial, como de incublación. Como un capullo, entonces, ¿cierto? Y dentro de ese capullo está el alma, nuestra esencia más auténtica, esperando, despertar y expresarse plenamente. Entiendo. Y si operamos desde esa identidad imaginaria, desde el miedo y la limitación, caemos fácil en eso que llama la guerra interior. ¿A qué se refiere con esa guerra? ¿Qué es war? Kahn identifica un ciclo vicioso que genera, gran parte de nuestro sufrimiento diario. Y a este ciclo le llama war, un acrónimo en inglés que significa literalmente guerra. Y lo interesante es que dice que esta guerra se sostiene sobre solo 3 hábitos mentales recurrentes del ego. Solo 3. Solo 3. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cuáles son esas 3 actividades? Ok, la primera es W, worry, la preocupación. Kahn dice que nace de una desconfianza profunda hacia la vida, hacia lo que él llama el orden divino o la fuente. Esa inteligencia universal, ¿no? Como el ego se siente separado, pequeño, pues vive en miedo constante al futuro. Y esa energía, que podría ser para la expansión, se siente como ansiedad. Tiene todo el sentido. Si no confías en que el universo, te sostiene, vives esperando el desastre. Ajá. ¿Cuál es la segunda? La A es de anticipation, la anticipación. El ego está constantemente proyectándose hacia adelante, ¿sabes? O imaginando escenarios negativos para tratar de prevenirlos, o esperando ansiosamente el placer futuro. El problema, claro, es que nos saca por completo del presente. Y el presente es el único lugar donde podemos actuar o sentir paz realmente. Además, nos ata a una necesidad ilusoria de controlar resultados que, en el fondo, escapan a nuestro control. Claro, vivir en el y sí o en el cuando por fin y te pierdes el ahora, totalmente. ¿Y la tercera letra? La R. La R es de regret, que podemos traducir como queja o lamentación. Es esa tendencia a mirar al pasado y culpar a otros, a las circunstancias o a nosotros mismos por lo que pasó o no pasó. Es el ego sintiéndose víctima, negándose a ver los posibles regalos o lecciones evolutivas que estaban ocultas en esas experiencias. Es el alma sintiéndose desconectada de la perspectiva mayor. Preocupación por el futuro,
anticipación constante que nos saca del presente y queja sobre el pasado. Híjole, suena agotador. Y veo perfecto cómo se retroalimentan, ¿eh? La queja por lo que pasó ayer alimenta la preocupación por mañana y la anticipación de problemas lleva a más quejas cuando las cosas no salen como queríamos. Es un círculo vicioso tal cual. Exactamente. Y ese ciclo, según Kahn, mantiene a nuestra conciencia atrapada en esa etapa de incubación, sin poder expandirse a su potencial. Pero aquí viene el giro crucial, lo interesante. La solución no es luchar contra el ego. No es declararle la guerra a nuestra propia guerra interna, porque eso sería, pues, más conflicto, más de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no es luchar, ¿qué propone? La perspectiva del alma, dice Kahn, es más sabia y más compasiva. Se trata de integrar al ego, de rescatarlo amorosamente, ¿sabes? Como a un niño asustado que actúa desde el miedo y necesita ser traído de vuelta a la seguridad, a la luz. No se trata de erradicarlo, sino de transformar su energía. Y para eso, propone invertir el acrónimo WR. Invertir WAR, o sea, darle la vuelta. ¿Para llegar a qué? Para llegar a Raw. Raw en inglés significa crudo, natural, puro, primario, y representa los atributos naturales del alma despierta. Nuestra esencia operando desde la confianza y el amor. Pasar de la guerra, war, a lo natural, raw. Ese es el camino para cultivar la paz interior y la conexión. Me gusta mucho esa idea. Pasar de la guerra a lo natural, a lo crudo, al auténtico. Y RAW también es un acrónimo. ¿Qué representa cada letra? Sí, también lo es. La R es de respect, respeto. Pero ojo, no solo el respeto convencional que entendemos, se trata de honrar la esencia divina, la chispa del uno, en todo y en todos, independientemente de su comportamiento. Es reconocer nuestra propia divinidad y la del otro, incluso cuando sus acciones nos resultan difíciles o dolorosas. Ver cada interacción, por incómoda que sea, como una oportunidad sagrada para nuestro crecimiento. Kahn enfatiza mucho aquí la escucha activa y profunda como clave práctica. Híjole, ¿honrar la divinidad en alguien que nos está lastimando? Eso suena increíblemente difícil en la práctica. Digo, ¿cómo se hace eso? ¿Sugiere cómo? Claro, no se trata de condonar la acción dañina, ¿eh? Para nada. Se trata de mirar más allá de la personalidad temporal del comportamiento y conectar o intentar conectar con la esencia del alma del otro, que también está en su propio proceso de aprendizaje, aunque sea doloroso para nosotros. Es un acto de recordar que todos somos parte de la misma fuente. La práctica está en intentar ver esa chispa, aunque sea mínimamente. Y, muy importante, en establecer límites claros desde ese lugar de respeto mutuo, no desde la reacción o el enojo. Entendido. Ok, no es fácil, pero entiendo la idea. Le quiere una perspectiva muy elevada. ¿Qué sigue después del respeto en RAW? ¿La A? La A es de acknowledgement, reconocimiento. Esto significa otorgar a todo, cada sentimiento, cada persona, cada situación, el derecho a ser, exactamente como es en este momento, sin juicio inmediato. Implica reconocer las señales que la vida nos manda. Por ejemplo, Kahn sugiere que si alguien nos falta al respeto, en lugar de solo reaccionar, podemos reconocerlo como una posible señal de que el alma de esa persona necesita espacio, quizás para procesar su propia intensidad o expansión. Y también, claro, es reconocer nuestras propias necesidades, como la necesidad de espacio, de descanso y valorar genuinamente la experiencia del otro, intentar entenderla. Reconocer sin juzgar. Otro desafío enorme. Es como aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Antes de decidir cómo responder. Ok, ¿y la última letra? La W. La W es de welcome, acoger o dar la bienvenida. Este es quizá el paso más activo, más consciente. Se trata de recibir la vida tal como se presenta, con honestidad radical, momento a momento. Honrar todo lo que surge, lo agradable y lo desagradable, como una creación de la fuente, diseñada específicamente para nuestra evolución personal. Es ver la singularidad de cada instante sin teñirlo con las proyecciones del pasado o las expectativas del futuro. Acoger no significa que nos guste todo, sino que estamos dispuestos a estar presentes con lo que es, a no resistirnos.
Respeto, reconocimiento y acogida, Ro. Pasar de la guerra interna, war, a este estado más natural, Ro, suena, pues, como un cambio profundo. Muy profundo. ¿Y cómo se relaciona esto con la idea central del libro, eso de que todo está aquí para ayudarnos? Se relaciona directamente, totalmente, porque al cultivar estas cualidades Raw, dejamos de luchar contra las experiencias difíciles y empezamos a verlas a través de una nueva lente. Ya no son enemigos o errores o castigos, son maestros disfrazados. Kahn argumenta que lo que percibimos como obstáculos o emociones negativas son en realidad aliados encubiertos. La adversidad se convierte en el fuego alquímico que nos ayuda a transformar la rigidez del ego, war, en la fluidez y sabiduría del alma, ro. Ajá, y aquí es donde vienen esas reinterpretaciones sorprendentes de las emociones que mencionabas al principio, que le dan la vuelta a todo. ¿Podemos explorar algunas? ¿Quizás las más comunes o impactantes? Claro, claro. Por ejemplo, el miedo. Solemos verlo como algo paralizante, ¿no? Una señal de peligro y ya. Kahn dice que también es intuición pura. Es una señal de que estamos al borde de una expansión, de algo nuevo, desconocido para el ego. Nos alerta para prepararnos y nos ofrece una elección consciente. Damos el paso hacia adelante o reconocemos que necesitamos un respiro, lo que él llama un día libre cósmico, para integrar antes de avanzar. O sea que el miedo no es necesariamente detente, sino más bien atención. Algo importante está pasando aquí. Muy interesante. ¿Y qué hay de la ira? Esa sí que tiene mala fama. Totalmente, pero Kahn la describe de una forma fascinante, como un guardián de nuestro campo energético. Un guardián. Indica que nuestra inocencia fundamental, nuestra esencia vulnerable, se está sintiendo abrumada, ya sea por la intensidad de nuestra propia transformación o por energías externas discordantes. Es una señal clarísima de que se necesita espacio, ya sea para nosotros mismos o para la otra persona involucrada. Necesitamos aire. También, dice, nos ayuda a identificar relaciones basadas en la codependencia. O sea, buscar aprobación versus la intimidad genuina, que es compartir desde la autenticidad. ¡Wow! La ira como un sistema de alarma para proteger nuestra energía y pedir espacio. Cambia toda la perspectiva. Ya no es solo una emoción mala que hay que reprimir. Mencionaste también el juicio. ¿Cómo lo reinterpreta él? Porque juzgar, pues, no se siente bien. Bueno, a menudo, dice Kahn, el juicio que sentimos hacia otros es en realidad nuestra propia intuición malinterpretada. O nuestra capacidad hiperempática, esa sensibilidad agudizada para sentir lo ajeno que está percibiendo el dolor no resuelto o las creencias limitantes de la otra persona. Podríamos estar, sin saberlo, ayudando a limpiar energéticamente a otros, ¿te imaginas? Esa sensación de aversión o rechazo puede ser una guía interna, indicándonos que nos alejemos de interacciones o entornos que nos drenan energéticamente, en lugar de nutrirnos. Eso de sentir el dolor ajeno como propio es algo que muchas personas sensibles describen, sí. Ver el juicio como una posible señal intuitiva o empática en lugar de un defecto moral nuestro, híjole, es liberador. Quizá un último ejemplo, la tristeza, que es tan común. Evitada a toda costa. Kahn la ve como una confirmación sagrada de los momentos en que el ego se está disolviendo. Cada vez que el ego no consigue lo que quiere o pierde algo a lo que estaba apegado y siente tristeza, es una señal de que se está creando espacio para que el alma respire, para que eventualmente emerja una felicidad más profunda y estable, una que no depende de las circunstancias externas. Es como el deshielo después de la contracción del invierno. Ok. Entonces, en lugar de luchar contra estas emociones, miedo, ira, juicio, tristeza o juzgarnos por sentirlas, la propuesta es aplicar la perspectiva Ra, ¿no? O sea, respetarlas como mensajeras importantes, reconocer qué nos están señalando, una necesidad de espacio, un proceso de disolución del ego, una guía intuitiva, y acogerlas como parte natural de nuestro viaje evolutivo, quizás usando herramientas como la respiración consciente para transitarlas sin quedarnos pegados. Exactamente. Esa es la aplicación práctica, tal cual. Pero hay un paso más, que es crucial para que esta transformación sea duradera: la integración. Kahn usa una metáfora muy útil aquí, la del océano.
Las experiencias intensas de crecimiento, las comprensiones profundas, las liberaciones emocionales, son como grandes olas, poderosas, transformadoras. Pero después de la ola, el océano necesita tiempo y calma para asimilar esa energía, para volver a su estado de equilibrio profundo. Eso es la integración. Y me imagino que el ego, que es como adicto a la intensidad y al subidón de la ola, no es muy fan de esa fase de calma, ¿verdad? Quiere la siguiente experiencia cumbre ya mismo. Precisamente, el ego busca el contraste, la novedad, la prueba de que está avanzando. La calma de la integración le parece aburrida o improductiva, un paso atrás incluso. Y es aquí donde muchos buscadores espirituales, dice él, se atascan. Van de una experiencia intensa a otra sin darse el tiempo y el espacio para asimilar los cambios a nivel profundo. Por eso Kahn introduce lo que llama los 4 fundamentos del amor propio. Suena esencial. ¿Cuáles son esos 4 fundamentos? Para no quedarnos solo en la ola. Son condiciones básicas, como el contenedor necesario para que la integración ocurra de verdad. Son 1. Estar descansado. El cuerpo físico necesita recuperarse de los cambios energéticos, es real. 2. Estar enraizado en el espacio, o sea, encontrar tiempo regular para la soledad nutritiva sin distracciones, para estar con uno mismo. 3. Estar alineado con la respiración. Usar la respiración consciente como ancla al presente y como herramienta de regulación emocional. Y 4. Estar en paz con el tiempo. Soltar esa sensación de urgencia, de ir siempre tarde o necesitar que todo pase ya. Confiar en el ritmo divino, en el proceso. Cultivar estos 4 fundamentos no es un lujo, ¿sabes? Es una necesidad para que la sanación y la expansión se asienten, para que se conviertan en nuestra nueva normalidad, en lugar de ser solo picos de experiencias seguidos de caídas. Sin esta base, corremos el riesgo de agotarnos o frustrarnos, pensando que nada funciona a largo plazo. La verdadera transformación se cuece a fuego lento en la integración. Entendido. Clarísimo. No basta con tener la revelación en la cresta de la ola, hay que saber navegar la calma que sigue para que el cambio se arraigue bien. Mencionaste antes que Kahn ofrece una herramienta para facilitar este proceso, sobre todo la rendición del control del ego. La pregunta de oro. ¿En qué consiste? Suena importante. Sí, es una pregunta potente. Está diseñada no para obtener una respuesta intelectual inmediata, sino para sembrar una semilla en el corazón, para invitar a un cambio profundo de perspectiva. Busca movernos del posible victimismo, el típico ¿por qué a mí?, hacia una visión de crecimiento y propósito incluso ante las mayores adversidades. Ok, ¿y cuál es esa pregunta? La pregunta de oro es, ¿y si las peores cosas que me han sucedido han sido las mejores oportunidades que se me han dado? Uf, es fuerte. ¿Qué pregunta? Contemplarla realmente te obliga a mirar tu historia desde otro ángulo completamente diferente. Exacto. Y no se trata de negar el dolor o la dificultad real de esas experiencias, ¿eh? Para nada. Se trata de abrirse a la posibilidad de que, desde una perspectiva más amplia, la del alma, esas situaciones contenían regalos ocultos, lecciones cruciales, fortaleza desarrollada, compasión despertada, un cambio de rumbo necesario. ¿Quién sabe? Contemplar esta pregunta nos ayuda a buscar esos beneficios evolutivos y a encontrar la verdadera seguridad no en que todo salga como queremos, sino nuestra capacidad interna de aprender y evolucionar a través de cualquier cosa que la vida nos presente. Y esto conecta perfecto con otra idea que mencionaste antes: aprender a sentir nuestras emociones sin culpar a otros. Kahn dice que las situaciones externas no crean nuestras reacciones difíciles, sino que sacan a la luz lo que ya estaba dentro, esperando ser sanado. La situación es el catalizador, no la causa última. Y la pregunta de oro ayuda a ver ese catalizador como una oportunidad, ¿no? Precisamente, es asumir la responsabilidad de nuestro paisaje interior, reconociendo que las personas y eventos a menudo actúan como espejos o activadores de temas internos preexistentes. Esto no significa justificar comportamientos dañinos de otros, claro que no. Significa entender que nuestra reacción emocional profunda tiene raíces en nuestra propia historia y sistema de creencias, y que ahí, justo ahí, reside nuestro poder de transformación. Bien, pues hemos recorrido bastante terreno hoy. Desde entender la guerra interna del ego con su preocupación, anticipación y queja, el famoso war,
hasta explorar la alternativa del alma, cultivar respeto, reconocimiento y acogida, hacia todo lo que se presenta. Y hemos visto cómo aplicar esto reinterpretando emociones difíciles como aliadas, como mensajeras. Ajá, y tocamos la importancia crucial de la integración a través del descanso, el espacio, la respiración y la paz con el tiempo, usando también la pregunta de oro como una llave para desbloquear la perspectiva del crecimiento, incluso en medio del dolor. La idea central es, pues, transformadora. Cada experiencia vista a través de la lente RO nos está ayudando a cumplir nuestra misión personal de sanación, lo cual inevitablemente, dice Kahn, contribuye a la sanación colectiva. Todo está conectado. Quizás el gran ajá de todo esto, lo que más puede resonar o lo más práctico para llevarse, es ese cambio radical de dejar de luchar. ¿No crees? Dejar de pelearnos con la vida, con nuestras emociones, con los demás, con nosotros mismos, y empezar a cultivar una actitud de colaboración curiosa. ¿Qué está tratando de enseñarme esto? ¿Cómo me está ayudando a crecer? Aunque ahora mismo no lo vea claro. Es pasar de la resistencia a la apertura, a la curiosidad. Exactamente, tal cual. Y como herramienta práctica súper concreta, en esos momentos donde la vieja perspectiva de víctima o de lucha quiera volver, simplemente recordar la pregunta de oro. ¿Y si esto, por difícil que sea, fuera una oportunidad disfrazada? Solo plantear la pregunta ya cambia la energía. ¿Sabes? Abre una pequeña fisura en la rigidez del ego para que entre algo de luz. Ya eso es mucho. Definitivamente. Y bueno, para seguir reflexionando, hay una idea de Kahn que apenas esbozamos y que es bastante provocadora. Sugiere que mucho de lo que experimentamos como nuestro dolor personal, nuestros patrones limitantes, nuestros juicios, quizás no sea tan individual como creemos. ¿A qué se refiere con eso? Uy, sí, es un punto fascinante y muy profundo. Propone considerar esto. ¿Y si esa frustración intensa, esa ansiedad o esa tristeza que sientes hoy no se originara completamente en tu historia personal? ¿Y si en parte estuvieras procesando energía colectiva, patrones ancestrales o simplemente la densidad del condicionamiento humano general? ¿Y si tu experiencia individual fuera un punto focal a través del cual esa energía está siendo reconocida, sentida y potencialmente transmutada para el bien mayor? ¿Qué tal, Vaya, qué fuerte. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de relacionarnos con esos estados si los viéramos no como una falla personal o un problema exclusivamente mío, sino como parte de un servicio impersonal de sanación planetaria que simplemente pasa a través de nosotros? Cambiaría mucho, ¿verdad? Quizás reduciría la autocrítica, el aislamiento, nos conectaría con un propósito más grande incluso en medio de la dificultad. Es una idea potente, sin duda, para dejarla resonando. Sin duda alguna. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda de algunas ideas clave de Matt Kahn. Esperamos que hayan encontrado perspectivas valiosas y aplicables. Que estas ideas resuenen y ofrezcan herramientas útiles en su propio y único viaje de descubrimiento y crecimiento.